Buenos días para todos nuestros queridos hermanos y nuestros queridos amigos. Es para nosotros como equipo de Reforma TV y personalmente para mi persona un grato privilegio, una alegría el poder nuevamente estar con ustedes aquí a través de este canal de Reforma TV, con la buena disposición de poder compartir nuevamente con ustedes un estudio más de la palabra de Dios. Tenemos en este momento la razón por compartirlo con ustedes hasta este momento. Lo estamos haciendo en este momento a través de un celular, ya que hemos amanecido sin energía eléctrica, pero siempre tenemos esa buena disposición, tenemos esa buena voluntad de poder compartir con ustedes el estudio de la palabra, para que nosotros podamos edificar y alimentar nuestra vida cristiana cada día. Vamos a iniciar nuestro estudio. Queremos hacerlo con una oración para poder dirigirnos al Señor y pedirle que Él pueda concedernos de su Espíritu Santo. Querido Dios y generoso Padre nuestro, que tu morada se encuentra en el cielo, engrandecido y alabado es tu nombre por todos los siglos de los siglos sin fin. En esta hora de gracias te damos por el privilegio que tú nos concedes de estar con vida. Gracias por la oportunidad que nos das de poder tener el estudio de tu palabra. Bendícelo. Bendice a nuestros queridos amigos, a nuestros queridos hermanos y a todas aquellas personas que nos han de acompañar en esta hora en nuestro estudio. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos pueda iluminar el entendimiento para que tu palabra sea comprensible a nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, tenemos un estudio de la Escritura en esta hora de la mañana, que yo sé que ustedes lo encuentran allí en su pantalla, de su tablet, de su celular, del monitor de su computadora. Un estudio que considero es muy importante, muy significativo y que nosotros necesitamos considerarlo con mucho interés. Quiero compartir con ustedes lo que nosotros encontramos en la Biblia, en el libro de Romanos. El libro de Romanos, capítulo número 8, el versículo que quiero compartir con ustedes es el versículo 22. Romanos capítulo 8, versículo 22, dice el texto bíblico de la siguiente manera: porque sabemos que toda la creación gime a una y está en dolores de parto hasta ahora. Amén. Es interesante darnos cuenta lo que nosotros encontramos en la declaración bíblica. El apóstol Pablo hace esta declaración y me llama mucho la atención porque dice: porque sabemos que toda la creación gime. ¿Cuándo es que algo gime? Alguien gime. Se da un gemido cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento. Allí se da un gemido. Y el apóstol Pablo hace la declaración y dice: porque sabemos que toda la creación gime a causa, gime a una, dice, y está en dolores de parto hasta el día de hoy. ¿A causa de qué, queridos hermanos? Es una realidad que nosotros vivimos hoy en la actualidad, que vivimos en un mundo, vivimos en un planeta que tristemente, por la desobediencia de nuestros primeros padres, fue tomado por el demonio, fue poseído por Satanás, fue poseído por el diablo. Cuando nosotros vamos a la historia de la Biblia, encontramos en la misma Biblia que el escrito bíblico dice que aquel que es vencido por alguien viene a ser esclavo del que lo venció. Entonces nosotros encontramos en la Escritura que desde el principio, hace muchos años atrás, nosotros conocemos la historia bíblica que Adán, que Eva se dejaron vencer por el enemigo y ahora el diablo tomó posesión de este mundo. El diablo tomó posesión y es una realidad. Y es una triste realidad que hasta la altura del tiempo que nosotros vivimos hoy, cuando nosotros vamos al libro de Romanos, vamos a leer ahora el capítulo 5,
Pero vamos a leer el versículo 12 de este mismo libro, capítulo 5, versículo 12 del libro de Romanos. ¿Qué es lo que nosotros encontramos? Romanos capítulo 5, verso 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, queridos hermanos, ¿qué dice la Biblia? Tenemos un mundo poseído por Satanás. Y es interesante darnos cuenta cómo a través de todos los tiempos, desde la caída de Adán, desde la caída de Eva, desde la caída de nuestros primeros padres, todos aquellos que sucedieron han seguido el ejemplo de Adán y Eva, el ejemplo de la desobediencia. Y es por esa razón que el texto bíblico de Romanos capítulo 8, versículo 22, que nosotros consideramos, dice que aún en la actualidad toda la naturaleza, toda la creación gime, toda la creación se lamenta. ¿Por qué? Porque vivimos en este mundo que ha sido tomado, que ha sido posesionado por Satanás. Ahora nosotros necesitamos considerar algo. Vamos a tomar un texto bíblico también del libro de Marcos capítulo 5 versículo 3. Marcos capítulo 5 versículo número 3. Quiero invitarles a ustedes, si tienen ahí al alcance de ustedes la escritura, para que puedan acompañarme, ya sea que la tengan en físico o ya sea que ustedes la tengan digitalmente. Marcos capítulo 5 versículo 3 dice: porque tenía su morada entre los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Hace algunos días atrás hablamos de la experiencia del endemoniado de Gadara. Y eso tiene una lección para nosotros y lo hemos hablado, pero quiero tomar en este momento para poder entonces resaltar nuestro estudio, morando entre los sepulcros. Vamos a tomar esta parte, este texto de la historia del endemoniado gadareno también, porque nosotros necesitamos tener en cuenta que hay dolor. Necesitamos tener en cuenta que hay sufrimiento en nuestro mundo entero hoy en la actualidad, pero que esto es la consecuencia del pecado que reina, del pecado de Satanás que ha ahora tomado el control de este mundo. ¿Dónde vivía aquel endemoniado? La historia bíblica nos enseña que el endemoniado vivía entre los sepulcros y nadie le podía atar, dice, ni aun con cadenas. Es interesante que nosotros podamos meditar. Cada cosa debe llevarnos a nosotros a una meditación. Cuando nosotros vamos al escrito inspirado, el escrito inspirado nos enseña a nosotros que los ángeles de Dios todos los días se presentan a Dios y bajan a la tierra. Van y suben. Y nosotros lo encontramos también en la Biblia. En el libro de Génesis, cuando nosotros encontramos aquel momento cuando aquel personaje iba huyendo de la casa de su familia. Y entonces iba huyendo, llegó un momento, dice el registro bíblico, donde Jacob no pudo más, estaba cansado y entonces él se recostó a dormir. Pero cuando él dormía, él tuvo un sueño. Y en el sueño que él tuvo, vio una escalera que de un extremo estaba arriba, puesta ahí en el extremo del cielo, y el otro extremo estaba en la tierra. Pero él contempló algo. Ángeles que subían y ángeles que bajaban del cielo a la tierra, viceversa. Eso era lo que estaba dándose ahí. Querido hermano, querida hermana,
Necesitamos nosotros darnos cuenta y reflexionar un poco en esto. Vea qué contraste en el que los ángeles tienen que verse cuando ellos van al cielo, una atmósfera completamente diferente con la atmósfera que se vive en esta tierra. En el cielo un lugar de pureza, en el cielo un lugar de santidad, en el cielo un lugar de perfección, en el cielo un lugar donde hay paz, en el cielo un lugar donde todo es completamente felicidad. Pero qué contraste cuando los ángeles de Dios tienen que descender a la tierra para ir a la tierra y estar en la tierra y encontrarse en una tierra sumergida por el dolor, por el sufrimiento, por la muerte, por cuantas cosas que embargan la vida del ser humano. Hay un contraste completo en el mundo que nosotros vivimos y en la atmósfera en la que Dios se encuentra. En el lugar donde está Dios, en el lugar donde están los ángeles de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Vamos a leer lo que dice Juan capítulo 14. El versículo que quiero compartir con ustedes es el versículo número 30. Juan capítulo 14, versículo 30 dice: ya no hablaré mucho con vosotros. Y esta es la parte que quiero resaltar. Porque viene el príncipe de este mundo y no tiene nada en mí. Bien, qué interesante. ¿Quién viene? Dijo Jesús, viene el príncipe de este mundo. Cuando nosotros miramos esta declaración, nos recalca, nos confirma quién es el que ha tomado el control de esta tierra, de este mundo. Y es el príncipe de este mundo. Ese príncipe de este mundo se llama Satanás. Satanás es el encargado de promover el dolor, el sufrimiento, la maldad, la angustia, cuántas cosas en esta tierra donde el ser humano no tiene paz, donde el ser humano no tiene tranquilidad, donde no hay armonía. Y eso nos roba la paz. Y cuando nosotros miramos la historia de aquel endemoniado de Gadara, ¿dónde vivía ese endemoniado? Entre los sepulcros. La pregunta es, ¿tenía paz? No tenía paz. La pregunta es, ¿tenía felicidad? No tenía felicidad. Este hombre vivía en medio de los sepulcros. Nuestro mundo oscuro, sumergido en el pecado, sumergido en el dolor, sumergido en el sufrimiento, hace que nuestro mundo pueda ser un lugar de tristeza para habitar. Como personas nosotros sonreímos, nosotros nos alegramos y tratamos de hacer lo mejor como creyentes por las promesas que tenemos de Dios. Pero nuestro mundo es un completo contraste con el mundo del cielo, con ese cielo donde está la presencia de Dios y de los ángeles. Hay un contraste completo. Y aquel hombre que vivía ahí estaba y vivía su vida llena de dolor, llena de sufrimiento, una vida entre los sepulcros, ahí. Y hoy, querido hermano, querida hermana, yo quiero decirle a usted, hay muchas personas que han hecho su habitación. Hay muchas personas que han hecho de su vida en medio de los sepulcros. Cuando vamos a la historia, encontramos en la historia, y eso a mí me ha llamado mucho la atención, como en el tiempo pasado, en el Egipto, antiguo Egipto, nosotros nos damos cuenta, y también hace algún tiempo, en Egipto hay una ciudad que a mí personalmente me llama mucho la atención, porque es una ciudad donde en un cementerio se ha hecho una ciudad. Allí en ese cementerio se ha hecho una ciudad. Y entonces es interesante darnos cuenta
de que muchas personas se han acostumbrado a vivir en esa ciudad entre los cementerios. Y esto me llama la atención. Hay algunas personas que dicen que dentro de su casa ahí está la tumba. Y esa tumba la ocupan como una mesa. Hay otros hogares donde ahí está la tumba, pero la tumba la ocupan como para colgar ropa. Y se han familiarizado en el cementerio a vivir entre los muertos. Porque yo quiero hacerle una pregunta, hermano. ¿Quién vive en un cementerio? ¿Quién habita en un sepulcro? Los muertos. Y nosotros como creyentes nos estamos acostumbrando a vivir entre los muertos. Estamos acostumbrados a vivir entre los muertos. Y nosotros necesitamos considerar eso con mucho interés. ¿Por qué digo que nosotros nos estamos acostumbrando o estamos ya acostumbrados a vivir entre los muertos como los que estaban viviendo en aquella ciudad egipcia, o no solamente como ellos? La historia nos resalta el caso de otra persona. La historia menciona el caso de una mujer que vivía sola, pero curiosamente la historia dice que de repente comenzaron a llegar al buzón de esta mujer cartas y más cartas y más cartas, pero curiosamente las personas se dieron cuenta que el buzón no había sido revisado, no habían sido sacadas las cartas. Entonces algunas personas familiares de aquella mujer tomaron la decisión de ir hasta la casa de esta mujer. ¿Por qué no habían revisado el buzón? La historia dice que abrieron la puerta a la fuerza y se dieron cuenta de algo. Fueron a la habitación de la mujer y ellos se dieron cuenta de algo. Llegaron a la habitación y allí estaba efectivamente la mujer muerta. Pero curiosamente, a la par del cuerpo muerto de aquella mujer estaba el cuerpo de su esposo también. Allí estaba, muerto también. Pero los vecinos no lo sabían. Ellos veían solo a la mujer y no habían visto a su esposo. Pero ahora ahí estaban los dos. Llegaron los médicos forenses y comenzaron a hacer los exámenes necesarios, los diagnósticos, y se dieron cuenta de algo. La mujer tenía pocos días de haber muerto, pero se dieron cuenta de que el cuerpo del esposo de esta mujer tenía aproximadamente 4 años de haber fallecido. Y a mí me llamaba la atención, ¿qué había sucedido? La mujer había preparado el cuerpo de este hombre para que no se desintegrara, lo había momificado prácticamente con una razón. ¿Cuál había sido la razón? La razón consistió en que esta mujer, después de que su esposo murió, ella siguió cobrando el cheque del seguro que había aquel hombre tenido. Entonces ella lo cobraba y por esa razón no lo enterró antes, para que no se dieran cuenta que él ya había muerto y ella no perdiera aquella pensión que aquel hombre estaba recibiendo. Y se dieron cuenta hasta aquel momento, encontraron a los dos, al hombre y a la esposa, muertos. La pregunta es, ¿será que fue fácil para esta mujer acostumbrarse a vivir como un personaje que estaba muerto? En realidad no fue fácil, pero nosotros debemos considerar que posiblemente algún mes, 2 meses, 3 meses, y luego se acopló a saber que allí en su casa, a saber que allí en una de las habitaciones había alguien que estaba muerto, pero estaba ahí, y se acostumbró. Querido hermano y querida hermana, yo quiero decirle algo a usted. Nosotros hoy en la actualidad nos hemos acostumbrado a vivir entre los muertos. ¿Por qué los muertos? Porque cuando nosotros vamos a la Biblia, nosotros podemos encontrar en la Escritura que la Escritura solamente menciona 2 clases de personas en el mundo. Solamente menciona a los vivos y menciona a los muertos. 2 clases de personas
menciona la Escritura? Los vivos y menciona los muertos. Y nosotros necesitamos considerar esto con mucho interés, porque nosotros sabemos que obviamente hay vivos en el mundo y muertos también. Pero eso va más allá, porque no lo estamos relacionando solamente en el aspecto físico, sino también en el aspecto espiritual, de quiénes son los que están realmente vivos y quiénes son los que están realmente muertos. Y nosotros vamos a ver lo que dice la Escritura en el libro de Juan. Estamos leyendo en el libro de Juan, pero vamos a seguir leyendo en el capítulo número 5 del libro de Juan, en el versículo número 12. ¿Quiénes son los que están muertos y quiénes son los que realmente están vivos? Juan capítulo 5, versículo primera de Juan. Vamos a leer. Vamos a tomar lo que nos dice la Escritura. Que dice de la siguiente manera. Escuche bien lo que dice primera de Juan, capítulo 5, versículo 12. Y dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. Vea qué interesante declaración. Y yo quiero en este momento, que usted piense: ¿dónde está usted? ¿Dónde estoy yo? Por eso se llama nuestro estudio entre los muertos, entre los sepulcros. ¿Dónde estamos? ¿Nos estamos acostumbrando a vivir entre los muertos o somos parte nosotros de ellos? Porque cuando nosotros leemos la declaración de primera de Juan, capítulo 5, versículo 12, dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y dice otra declaración que nosotros necesitamos considerar. Lucas capítulo 9, versículo 60. Lucas 9, 60. ¿Qué dice el libro de Lucas capítulo 9, versículo 60? Vamos a considerar esta declaración con mucho interés. Lucas 9, 60 dice: y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y predica el reino de Dios. Vean qué interesante declaración la que nosotros encontramos acá. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros esto? ¿Quién es el que está muerto y quién es el que está vivo? El que está vivo es aquel que tiene a Cristo en su corazón, de acuerdo a lo que dijo Jesús. Pero aquel que no tiene a Cristo Jesús en el corazón, yo quiero hacerle una pregunta. De acuerdo a la Biblia, ¿cómo está? Está muerto. Sí, es verdad que está vivo físicamente, pero está muerto. Entonces nosotros tenemos un llamado de Dios, tenemos una invitación de parte de Dios de ser parte de los que están vivos. Ese es el llamado que Dios nos hace, porque quiero decirles que realmente cuando el cristiano muere, cuando un cristiano muere, ya sea él, un hombre, ya sea una mujer, esta persona no muere realmente. O sea, sí muere físicamente, pero muere. Pero la Biblia no lo toma como una muerte, sino como lo toma la Biblia. Vamos a ver lo que dice el libro de Juan, capítulo 11, versículo 11. Juan capítulo 11, versículo 11 dice: estas cosas dijo él, y después de esto les dijo: nuestro amigo Lázaro duerme, mas yo voy a despertarle del sueño. Entonces nosotros encontramos que los que estamos con Cristo, que los que le hemos recibido, que los que le hemos aceptado, que los que le hemos hecho parte de nuestra vida, estamos vivos. Y que aquellas personas
que mueren creyendo en Cristo, no están muertas, están descansando, están durmiendo, están esperando la venida de Cristo a esta tierra para poder levantarse, para poder despertar, para ver al Hijo de Dios para una gloria eterna. No así aquellas personas que no han hecho de Cristo su guía, su Salvador, que no le han entregado completamente su vida. Estas personas están muertas completamente. Y ahora, mis queridos hermanos, yo necesito considerar esto con interés. ¿Cuál es mi condición? Estamos entre los sepulcros de tanta gente muerta espiritual. Puede ser que el caso sea que estamos muertos espirituales, pero nosotros necesitamos atender el llamado de Dios. Necesitamos nosotros tener en cuenta que Dios es un Dios, como lo dice Mateo. Quiero que vayamos al libro de Mateo, capítulo 22. ¿De quién es Dios? Mateo 22, versículo 31 y 32. ¿Qué dice? Pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Querido hermano y querida hermana, Dios no es Dios de muertos. Dios es un Dios de vivos. El libro de Hechos, capítulo 7, versículo 60, nos resalta a nosotros una verdad. Hechos, capítulo 7, versículo 60 dice: y arrodillándose, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y esto habla con relación al caso de Esteban. Esteban durmió, así lo dice el texto bíblico. Así es que nosotros necesitamos tener en cuenta que aquellas personas que mueren en una condición de preparación con Cristo, en una condición de salvación, no están eternamente muertos, están simplemente descansando, están durmiendo y esperando la resurrección. Ahora, querido hermano, querida hermana, yo quiero finalizar nuestro estudio tomando nuevamente el recuerdo de esta mujer, aquella mujer que convivió 4 años con su esposo que había muerto. Al principio le resultó difícil acostumbrarse a la situación de vivir con aquel hombre que estaba muerto. Pero luego se acostumbró, pero luego lo hizo y vivió 4 años en este estado, en esta condición, en esta situación. Hoy nosotros en la actualidad, ¿cuántos años llevamos viviendo en esta tierra? Y vivimos entre los muertos. O nosotros podemos estar muertos porque si no hemos aceptado a Cristo en nuestra vida, si no le hemos hecho el guiador de nuestra vida, nosotros somos parte de esas personas que están muertas. La pregunta entonces para nosotros es, como lo dijo el apóstol Pablo, Romanos capítulo 7. Quiero ir concluyendo lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 13. Dice, versículo 13, capítulo 7, versículo 13 dice: entonces lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera. Pero el pecado, para mostrarse pecado, obró muerte en mí, por lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Cuando nosotros como personas nos damos cuenta de nuestra condición,
cuando nosotros le damos al pecado el nombre que se merece. Y eso dice la sierva de Dios. Nosotros debemos llamarle al pecado por su nombre. Pecado es pecado y no debemos cambiarle el nombre. Entonces nosotros como personas, es una triste realidad que nos hemos acostumbrado a vivir entre los sepulcros, a vivir entre los muertos. No solamente entre los muertos físicos como en aquella ciudad de Egipto, no solamente entre los muertos físicos como aquella mujer que vivió con su esposo muerto durante 4 años, sino también entre los muertos espirituales, que son los muertos que dice la Biblia, 2 clases de personas, los muertos y los vivos. Los vivos, aquellos que han aceptado a Cristo en su vida, en su corazón y le han hecho parte de su vida. Y los muertos, aquellas personas que conocen de Dios, pero que todavía no quieren abrirle la puerta de su corazón para hacer un pacto con Él. Pero que todavía, a pesar de que tienen ese conocimiento de Dios, se complacen en vivir entre la basura, entre todas aquellas cosas que nos apartan, que nos alejan de Dios, aquellos vicios, aquellas malas prácticas, todas aquellas cosas que hacen que nosotros nos podamos sumergir más en ese lago cenagoso del pecado. Querido hermano y querida hermana, yo quiero invitarle a usted a que vayamos a Cristo. Aquel hombre salió entre los sepulcros, y cuando salió de los sepulcros en busca de Jesús, Jesús lo sanó. Yo quiero invitarle a usted. Vivimos entre los sepulcros, vivimos entre los muertos y podemos ser parte. Yo no sé cuál sea su condición en este momento, si es usted de los vivos, de los que han aceptado a Cristo, o es de los muertos porque todavía no ha hecho un pacto con Él o todavía no lo ha aceptado. Pero quiero invitarle a usted a que sea parte de los vivos, de aquellos cuando Cristo venga han de heredar la promesa de la vida eterna. Vaya a Jesús antes que sea demasiado tarde. Apocalipsis capítulo 3 verso 20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ábrele la puerta de su corazón a Cristo hoy, antes que sea demasiado tarde. Que el Señor le bendiga y que pueda bendecir el estudio de su palabra. Es mi deseo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a finalizar nuestro estudio y vamos a hacerlo a través de una oración. Tenemos una solicitud de oración de nuestra hermana Noris Pineda de México. Ella pide que podamos orar por ella, por su salud, y no solamente por la de ella y por la de su hija. Entonces vamos a incluirlas en nuestra oración. Quiero invitarles a que ustedes ahí donde ustedes están puedan acompañarnos. Cariñoso Dios y Padre nuestro, que tu morada se encuentra en el cielo. Gracias te damos en esta hora de la mañana por el precioso privilegio que tú nos concedes de poder presentarnos a ti para poder compartir el estudio de tu palabra. Muchas gracias porque a través de ella tú nos enseñas y nos muestras que hoy tristemente vivimos entre los sepulcros. Vivimos en medio de los muertos físicos y de los muertos espirituales. Y es una tristeza darnos cuenta que aún en el tiempo actual que nosotros vivimos, hay muchas personas que mirando el cumplimiento del tiempo todavía prefieren ser parte de los muertos en delitos y pecados y no venir a la vida. Quiero suplicarte para que seas tú el que puedas traer a los muertos a la vida, el que estas personas puedan tener esa buena disposición, esa decisión de poder abandonar esa vida pecaminosa a una vida completamente diferente, a una vida donde tú quieres darle vida y vida eterna. También te quiero pedir por nuestros queridos hermanos y queridos amigos que nos han acompañado en nuestro servicio de esta hora, que tú les puedas bendecir,
Tenemos esta solicitud de nuestra hermana Noris Pineda de México, que ella está pidiendo por la salud de ella, por la salud de su hija. Tú la conoces a ella perfectamente, tú conoces su condición de salud, tú sabes el problema que le aqueja. Quiero pedirte para que allí donde ella se encuentra tú la puedas visitar. Bendícela a ella, bendice a todos nuestros demás hermanos que nos han acompañado en este estudio, a los que están enfermos de diversas enfermedades, a los que quieren que sus familias puedan convertirse, a los que quieren que su vida espiritual pueda ser reanimada. Tú los conoces a cada uno de ellos. Quiero pedirte para que seas tú que puedas visitar cada uno de esos hogares y puedas llevar la paz, el consuelo que solamente tú puedes dar. Danos una porción doble de tu espíritu, danos de tu perdón y ayúdenos a hacer las cosas bien en esta vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo suplicamos todos sin merecerlo. Amén y amén. Queridos hermanos, que el Señor pueda bendecirles. Saludos de su servidor, el pastor Wilber Meréndez. Que el Señor les bendiga a todos. Amén.